capítulo 14, versículo 33 y 34. Primera de Corintios 14, 33 y 34. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Vamos a llamarle el mensaje del Señor: la mujer no tiene señorío sobre el hombre o dominio. Miramos en la palabra del Señor lo que quiere decir el primer versículo. Este versículo, que en todas las asambleas se debe tener esa misma enseñanza, ese mismo orden, que unos trabajan de una manera y otros de otra manera. La enseñanza es una, y la cual todos debemos de acatarla. Y miramos en la palabra del Señor, dice: si quiere aprender algo, pregunte, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En el tiempo actual que se está viviendo, no sé si usted lo ha notado, lo ha escuchado en muchos lugares donde usted ha trabajado o trabaja, ¿verdad que si ha escuchado? Es que ahora nosotras las mujeres tenemos los mismos derechos que tienen los hombres y podemos mandar. Así lo dicen. Pero bien, hay que darles la razón, no tienen el conocimiento de Dios. Pero están allá afuera. Si usted creo que ha escuchado todo lo que ha inventado el hombre, que siempre está detrás del Dios de este siglo, cuando miramos, dice que todas las mujeres valemos y que los hombres ya no tienen el mando. Mire cómo se escucha. Delante de la presencia del Señor todos valemos por igual, pero nuestro Dios es un Dios de orden. Y hacer un Dios de orden, que todos caminemos con temor, y que tanto así las hermanas tengan ese temor. Dice la palabra: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Miremos Génesis 3:16, miremos qué dice la palabra ahí. En nuestros días dicen, se acabó ese tiempo que nos tengan siempre bajo sus pies. Pero miremos qué dice la Escritura. Génesis 3:16 dice la palabra del Señor: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otra versión dice: él te gobernará. Miramos en la palabra, dice aquí: tu deseo será para ti tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué queremos tocar estos mensajes? Porque en verdad, en el tiempo que se está viviendo, ya no se quiere aceptar el consejo de Dios. Ya la cabeza ya no tiene esa autoridad. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza de la iglesia. Miramos, ¿y quién es la cabeza de la mujer? Es el hombre, pero ya no se quiere aceptar. Es que ahora todos mandamos, y al saber que todos mandamos, la mujer tiene el mando, y total, el marido por ahí, el hombre por ahí. ¿Y quién lo ha inventado?
el Dios de este siglo. Hoy en día se está revelando y esa enseñanza, esa falsa enseñanza quiere entrar también dentro del pueblo del Señor, pero la Escritura no lo manda así. Hay un orden y por tanto ese orden se debe de guardar, se debe de respetar. Miramos en la palabra, dice la palabra, y Él se enseñoreará de ti. Con esto no quiere decir que vamos a hacer de menos a la mujer, a las hermanas. Con eso no quiere decir que el hombre está arriba y total tiene que hacer lo que él se le da la gana. No. Nuestro Dios en su infinita sabiduría, miramos en la palabra que cuando fue formada la mujer, dice que tomó una parte del hombre, una de sus costillas. ¿Dónde? Una de sus costillas, cerca del corazón, para ser amada, para ser cuidada. Hay un orden. No para hacerla de menos en ninguna manera. Lo que queremos decir que dentro de la congregación no puede enseñar la mujer, no puede tener ese mando, sino que debe, dice la palabra, regresemos otra vez a primera carta de Corintios y vamos a contemplar ahí el capítulo 11. Hermanas y hermanos, en verdad queremos que al regresar a su asamblea local llegue pues lleno de la palabra del Señor y no se traspasen esos límites. Capítulo 11, versículo 3 dice la palabra: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mire. Dirá usted, no, es que en el tiempo que se está viviendo ya no es así. Antes podían humillar, antes podía ser. No quiere decir que vamos a tener pisoteando a una mujer, no hay ninguna manera. Mayormente dentro del pueblo del Señor se debe tener ese orden, un gran orden, el cual el Señor nos ha dado. Son mandamientos del Señor, que el hombre es cabeza de la mujer y por tanto debe sujetarse a la enseñanza ¿de quién? Del Señor. Si usted se da cuenta en nuestros días que se está viviendo, cuántas mujeres han llegado ya a ocupar puestos altos en los países. En los países hay, por ejemplo, en Honduras la mujer está gobernando y es la presidenta. ¿Y qué se dice en esos lugares? No, pues ahora como es una mujer y ahora tenemos voz y voto y total, nuestro marido que quede a un lado. Yo trabajo, yo tengo que tener mi dinero aparte y el marido aparte, no en ninguna manera. Y eso es al que no tiene el conocimiento de Dios. Le da la razón, el Espíritu Santo no mora en ellas, no mora en ellos también. La palabra no lo dice así. ¿Qué dice la palabra? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se da cuenta? La palabra así nos manda. Dice que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. ¿Sí? Cuando se traspasa estos límites es porque no se quiere sujetar a la palabra del Señor, a la enseñanza del Señor. Y eso es lo que se está pasando hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días se traspasan esos límites porque no se quiere sujetar a la palabra del Señor. Un versículo más en la carta a los Efesios, luego vamos a regresar a Corintios. La carta a los Efesios, capítulo 5, miremos ahí, son versículos que usted probablemente lo sabe de memoria, pero la palabra dice que cada vez que la leemos es nueva para nosotros. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Gracias al Señor por su palabra. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Miren, qué grande es el amor del Señor que nos ha dejado este manual bíblico, en lo cual cada uno de nosotros
debemos de atender a la enseñanza de la palabra del Señor. Muchas veces, no se quiere enseñar la palabra porque en verdad así puede pasar en las asambleas locales. No se quiere enseñar, ¿por qué? Porque siempre se está descuidando esa autoridad que está dentro del pueblo del Señor. Regresemos a la carta a los Corintios una vez más en el capítulo 14. Mira lo que la Escritura dice. Leímos el 33 y 34, vamos a leer el versículo 35. Dice la palabra: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Gracias al Señor por su palabra. ¿Miren? Cuando miramos en la palabra, aquí dice, por medio del Espíritu Santo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Muchas veces ya no se quiere tener ese temor, ese respeto hacia la palabra del Señor. Ya no hay temor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando allá está en un trabajo, escucha a quienes están trabajando y dicen, no, que las mujeres mandamos y total nosotros hoy tenemos los derechos y no pueden mandarnos porque está de nosotros, nos ampara la ley, nos amparan los derechos humanos. Y eso es lo que hoy en día ha entrado ese gran liberalismo y por tanto ya no se quiere guardar la palabra del Señor. Ya no se quiere obedecer la palabra del Señor. Muchas veces se entra a un local como que estamos aquí congregados. A veces la hermana entra y entra sin cubrimiento. Termina el culto y se quita el cubrimiento. Pues estamos dentro. La palabra dice que donde están 2 o 3 congregados, el Señor está en medio nuestro. Mire, muchas veces es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Por qué será? ¿Por falta de entender la palabra? Porque todavía no hemos dejado esa vieja naturaleza. ¿Queremos todavía estar imitando lo de allá afuera? No, mis hermanos y hermanas. Caminemos con el temor del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Pero el Señor nos ha dejado un manual bíblico en el cual debemos de obedecer la palabra del Señor. Si usted no quiere obedecer, no lo vamos a obligar también. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado ese libre albedrío. ¿Quiere usted obedecer la palabra? Bien, no la quiere obedecer, no lo vamos a obligar. Pero si la Escritura dice que se debe hacer así, se debe de hacer así. Hoy en día han salido algunos hermanos que ya ministran y dicen, bueno, si la palabra del Señor me tiene que decir que sean 2 o 3 predicadores, no lo dice así. Y así se han atrevido a decir, no es que ese orden viene de Guatemala. Mira hasta dónde hemos llegado y mayormente quiere decir que los que predican no estudian la palabra, no leen la palabra. Y así ha venido, y como a veces no se toma en serio la palabra del Señor, no se viene viendo esas partes, se va dejando y se va dejando, y miramos hoy en día. Nadie puede engañar y nadie puede decir es mentira, sino no se acuerdan de los otros que se congregaban con nosotros. ¿Cómo están viviendo? ¿Por qué desobedecieron la palabra? Porque miraron más el liberalismo, allá como no se enseña la palabra, pues ahí lo pueden hacer todo. Miramos que gran desorden ha habido en esos lugares. Dirá usted, no, es cierto, hay evidencias que nos amparan. Si hoy en día, cuando ya se desobedece la palabra del Señor, ya no hay autoridad también en la asamblea local, la mujer quiere hacer todo a sus antojos, las hermanas, bueno, nosotros tenemos los mismos derechos. Y así lo vienen haciendo en otros lugares. ¿Por qué? Porque ahí como ustedes no puede enseñar la mujer. En otros lugares dice el pastor y el sobrenombre que dice copastora, ¿dónde dice la Escritura así? No es que todos tenemos los derechos, tenemos que enseñar, así lo piensan allá afuera, pero la Escritura no lo dice así. ¿Qué dice la palabra? Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer
hable en la congregación. Miramos otro versículo, hermanos, en la carta a Timoteo, y miramos en la palabra lo que el Señor nos ha venido enseñando. Primera carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 11. Miremos qué dice la palabra del Señor. Esperando en el Señor que no haya eso entre nosotros, que haya un temor hacia el Señor, que no traspasemos esos límites, que no diga, bueno, pues es que los hermanos no saben enseñar, voy a enseñar yo. No, en ninguna manera. Gracias al Señor, el Señor nos ha dado esa enseñanza a usted, usted la ha aprendido, usted se ha esforzado en estudiar, que bueno, gracias al Señor. Usted también puede, dice la palabra, pregunte en su casa si tiene dudas, o puede hablar con su esposo, puede hablar, no es casada, puede hablar con los ancianos, decir, mire, tengo una duda, mire, yo no pude entender la palabra. ¿Qué dice la carta a Corintios? A Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Mire lo que la palabra del Señor, si usted no va de acuerdo a lo que vamos a leer en estos versículos, puede cerrar su escritura, fácil. Dice la palabra: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Gracias al Señor por su palabra. ¿Qué miramos en la palabra del Señor? Dice la palabra que quien fue engañada fue Eva. Por tanto, cuando miramos la restricción o el mandamiento que da el Señor, pues que en primer lugar la mujer fue que falló. ¿Falló quién? Había mandamientos en el antiguo, cuando miramos fue la primer pareja, había mandamientos que no tenían que traspasar. Pero miramos en la palabra, dice que Eva falló. Al fallar Eva, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Dejó la cabeza por un lado, dejó a Adán por un lado y se fue por el camino que ella más le parecía. Y muchas veces eso puede pasar. La palabra dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Mire, no lo decimos nosotros, la Escritura sí lo dice. Si usted quiere traspasar los límites, usted es casada, dirá al hermano, ¿por qué se atreve si no es casada? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura es clara, lo que muchas veces cuando entra el orgullo en la mujer, ya no hay sujeción. Y muchas veces cuando se falla la autoridad en una asamblea, se hace todo lo que se quiere, se falla esa autoridad. ¿A quién le estamos fallando? ¿Al hombre? No, estamos fallando a aquel que dio su vida en la cruz, en el Calvario. A Él. Miramos en la palabra, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino está en silencio. Pero muchas veces dicen, no, es que ahí donde ustedes se congregan, tantas cosas que limitan, tanto que evitan. No lo evitamos nosotros, es la palabra del Señor. Si está en la palabra del Señor, debemos de obedecerla. Si allá lo hacen, usted tal vez viene de allá, no lo sabemos, ¿verdad? Pero si de allá lo hacen, pues ellos lo hacen, ¿por qué? Porque a ellos les conviene. A ellos no les conviene enseñar la palabra con autoridad. ¿Por qué? Porque hay un bienestar propio. ¿De qué sirve que esté lleno un local de tantos hermanos y hermanas si todos están en un gran liberalismo? No hay esa enseñanza, no hay ese temor hacia el Señor. Pero cuando hay obediencia, mire qué grande es el Señor, y el Señor en verdad, cuánto hizo Él en la cruz, en el Calvario, por todos nosotros. Él pagó ese gran precio. Mire, y muchas veces se toma en poco la sangre de Cristo, la dejamos a un lado. No se quiere sujetar, no. El tiempo que estamos hoy en día, así lo he escuchado muchas veces. Las mujeres mandamos, todos valemos igual. Pues nadie ha dicho, nadie ha defraudado a la mujer. La palabra
del Señor dice que todos valemos por igual, porque todos fuimos comprados con aquella sangre que Él derramó en la cruz en el Calvario. Precio de sangre. Dentro del pueblo del Señor todos somos iguales, pero hay un orden que usted y yo debemos de obedecer, debemos de respetar. No debemos de traspasar. No vaya a caer, hermanos, en lugares donde no hay predicadores, donde están un campo, donde están dos hermanos o un hermano al frente de la obra, y decir, bueno, pues como no hay más hermanos, que predique una hermana, que enseñe una hermana. Así ha pasado afuera hoy en día. Hoy vienen firmando cartas de un cortamiento. Mujeres, mire, ¿por qué se cae en ese error? Porque no hay obediencia a la palabra del Señor. Y puede hacer que eso pueda caer en nosotros. Si hay dos predicadores, un predicador, hay que tomar ese tiempo. También no vamos a caer en ese error de que porque hay un predicador va a tomar usted una hora. Eso es no entender las Escrituras. No hay madurez. Cuando hay madurez, usted tiene que estar su vista mirando el reloj. Porque así debe ser, porque lo hemos trabajado nosotros. Nosotros también hemos estado a veces con solo un predicador y se ha hecho el trabajo, pero no son 2 horas y hoy se aprovecha de tomar la hora y media. No, hermano. Y hay un gran descuido. ¿Por qué? Porque no se ha entendido la Escritura. No hay madurez. Y no hay esa enseñanza y por eso caemos en un grave error. Y la hermana dice, pues no va a predicar hoy, pues voy a predicar hoy, porque el hermano que no quiere predicar. No, hermanos, tenemos que mirar pues lo que la palabra del Señor dice. Dice la palabra, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? Por eso, hermanos, debemos de caminar con el temor hacia el Señor. El Señor en su amor y su misericordia, mire, nos ha traído hasta este lugar. Qué gran bendición. En una de las oraciones escuchábamos, ¿verdad?, que no se sabía dónde iba a haber una reunión antes que llegásemos al 2024. Pero, mire, en la voluntad del Señor, en los planes del Señor estaba poder congregarnos en este lugar, pero que al venir a este lugar aprovechemos esa enseñanza. Si usted está en desobediencia, procure buscar al Señor. Ya no es tiempo de estar ahí viviendo lejos de la presencia del Señor. Ya no es tiempo de estar caminando en el camino de los muertos. El Señor quiere que todos lleguemos a esa obediencia, que todos busquemos al Señor y que todos, miren, obedezcamos lo que la palabra del Señor dice. Que no vaya a salir entonces decir, no, es que la mujer también tiene que hacer lo que nosotros hacemos. En un juicio la mujer tiene que estar, no en ninguna manera. Lejos esté. De veras, hermanos, hoy en día se está perdiendo lo que la palabra del Señor lo dice, y esperando que el Señor pues nos ayude a entender poco a poco las Escrituras, y que si hay dudas hay que preguntar. La palabra dice que se debe de aprender, y si no pregunta, usted está con dudas, usted va a seguir con dudas. Por tanto, debemos de obedecer la palabra del Señor. Contemplemos para terminar el mensaje del Señor Efesios capítulo 4. Miremos en la palabra del Señor, versículo 11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias al Señor por su palabra. ¿Qué dice la palabra? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros. ¿Cómo dice su escritura? Dice la palabra a unas pastoras, a unas maestras, así lo dice. Muchas veces traspasamos los límites cuando el Señor envió a los 12. ¿Por qué no envió a las esposas de los apóstoles? ¿A quién le dio esa autoridad? ¿A quién le dijo ellos que fueran a predicar?
¿Dónde quedaron las esposas? ¿Se da cuenta? Pero muchas veces cuando entra el orgullo, entra esa desobediencia, y decir, no, pues es que yo lo puedo hacer, claro, no lo vamos a negar. El Señor nos ha dado ese entendimiento a cada uno, pero dentro de la congregación tiene que haber ese orden. Que no traspasemos los límites, es que allá, y deje que ellos allá afuera. Aquellos están allá en su falsedad y déjenlos allá, los que estamos dentro del pueblo del Señor. Esa enseñanza debe de haber, debe de enseñarse. Muchas veces no nos gusta cuando se habla la palabra falsedad. ¿Por qué? Pues la Escritura sí lo dice. Aquellos que no quieren obedecer la enseñanza son falsos, no quieren sujetarse a la enseñanza del Señor. Y si usted quiere mimar a aquellos, quiere ir pues a chinear, vaya a chinearlos allá afuera. Pero dentro del pueblo del Señor, que haya esa obediencia, que haya ese temor. El tiempo está llegando, que haya ese temor. Caminemos en obediencia a la palabra, no traspasemos los límites del Señor. El Señor dijo, hágase decentemente y con orden. Corintios 14:40, que haga ese orden, que esa misma enseñanza esté en cada asamblea local, que no allá se traspase, allá que quiera hacer todos nuestros antojos. No, si hay dudas, pregunte a los ancianos, pregunte si es casada, pregunte a su esposo. Si soy soltera, pues están los ancianos que pueden instruir, pueden enseñar, pero que guardemos ese orden dentro del pueblo del Señor. Esperándolo, Señor, que esos versículos, hermanos, amados pueblos del Señor, nos ayuden a meditar que cuando usted y yo nos enorgullecemos, ¿a quién hacemos de menos? Aquel que dio su vida en la cruz, en el Calvario. No voy a pensar usted decir, bueno, pues tengo los mismos derechos y total, mi esposo no quiere predicar, lo voy a predicar yo. Está traspasando esa autoridad que viene de lo alto. Y cuando despreciamos a aquel que dio su vida en la cruz, en el Calvario, usted y yo nos encontramos en el camino de aquellos que decían, crucifícale, crucifícale, aunque usted no lo quiera aceptar, es así. Que el Señor pues nos siga ayudando a entender las Escrituras y que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones.